Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial. Iniciada la Copa Mundial del Fútbol que organiza la FIFA cada 4 años, hoy Vértice Internacional incursiona en un nuevo tema, la geopolítica del fútbol que se organiza también y que tiene lugar en Rusia. Rusia, un país con poder nuclear, miembro del G20, integrante de los países BRICS y sobre todo un miembro permanente del Consejo de Seguridad y un actor clave de las relaciones internacionales. El día de hoy vamos a revisar el poder suave de la Copa Mundial del Fútbol, la política internacional del balompié, así como los costos y beneficios de la economía mundialista. Soy Rina Musali y les pido que nos acompañen. Con la afiliación de 211 países, 18 más que la ONU, la FIFA es la institución que gobierna a las federaciones de fútbol de todo el planeta, encargándose de modificar las reglas del juego y de organizar los campeonatos mundiales del deporte más popular del orbe. El fútbol es uno de los mejores ejemplos de la diplomacia, geopolítica e influencia internacional, tal como sucedió con la manipulación política de Benito Mussolini en la Copa del Mundo de 1934. La recuperación de la legitimidad de Alemania Federal tras su victoria en 1954, la operación de relaciones públicas de la dictadura argentina para organizar el Mundial de 1978, la elección de Estados Unidos para la edición de 1994 o el caso del Mundial de 2002 entre Japón y Corea del Sur, celebrado conjuntamente por esas dos potencias económicas en favor de la estabilización del sudeste asiático. Por su parte, en 2015, la FIFA se vio envuelta en un fuerte escándalo de corrupción al presentarse condenas y admisiones de culpabilidades por cargos de lavado de dinero y asociaciones delictuosas. Joseph Blatter, que presidió el organismo desde 1998, fue suspendido por 8 años de cualquier actividad relacionada al fútbol por violar el código de ética. Fue reemplazado por el ítalo suizo Gianni Infantino en 2016, quien promovió una serie de cambios y reformas en la federación. El número de países que ha participado en las Copas Mundiales de Fútbol ha variado con el paso de los años, 16 hasta 1978, a excepción de los mundiales de 1930 y 1950, con 13 cada uno, 24 entre 1982 y 1994, y 32 desde 1998, mientras que para el mundial que organizarán colectivamente Canadá, México y Estados Unidos en 2026, serán 48 las selecciones que clasifiquen a la fase final. Hasta el Mundial de Rusia 2018, se han disputado 21 mundiales de fútbol, celebrándose en 17 países de 4 continentes diferentes y en los que previamente 8 naciones se han alzado con el triunfo. Cuando Rusia ganó la sede de la Copa Mundial del Fútbol en el año 2016, nadie se imaginó que Vladimir Putin continuaría en el poder y que gozaría y disfrutaría de un índice de popularidad envidiable para cualquier jefe de Estado o de gobierno del mundo. Tampoco nadie se imaginó que estrenaría un 4º mandato gracias a la figura de la reelección presidencial, así como el intercambio de puestos institucionales que le permitirían alargar su estancia hasta el año del 2024, su estancia en el poder, y que no haya tenido que enfrentar una segunda vuelta electoral. Tampoco nadie vislumbró después de 4 años que el hombre fuerte de Rusia, Vladimir Putin, haya orquestado la anexión de Crimea, apoyado los separatismos de Donetsk y Lugansk en Ucrania y se haya entrelazado a los criterios geopolíticos con la República Islámica de Irán frente a la guerra en Siria, apoyando al régimen de Bashar al-Assad y en franca oposición con Estados Unidos. Es más, en el año 2010, cuando Rusia fue elegida sede de la Copa Mundialista, ni siquiera había estallado la guerra en Siria. A mi modo de entender, desde el punto de vista geopolítico, lo que estamos viviendo hoy es un poco un renacimiento de esa famosa Guerra Fría de los años 50, ¿no? Putin acaba de ser elegido por casi el 75% de aprobación. Pero creo que de todos modos la ofensiva es muy violenta y en lo que respecta a los países latinoamericanos, lo que más nos conviene a todos es un sano equilibrio. Un equilibrio que a veces ni es tan sano ni es tan equilibrio, ¿no?
pero es también un poco a lo que debemos apostar. Digamos que el nombramiento de Rusia, como bien señala, fue en otra situación sociopolítica. Hoy creo que el mismo Donald Trump, en la última reunión del Grupo de los 7, pidió la reincorporación de Rusia, para sorpresa de muchos y para desagrado de otros. Hay ciertos sectores de la sociedad que en su momento sí lo vieron como la solución, que lo veían como lo que Rusia necesitaba, una presidencia fuerte, que recuperara el prestigio de Rusia internacional, que recuperara la economía, los estándares de vida, la cohesión social, la cohesión entre nacionalidades distintas. Y Putin parece que empieza a lograrlo en esa primera década del siglo XXI, porque crece el país en esos primeros 8 años que está él a 7% en promedio anual económicamente. Entonces le empieza a ir muy bien a Rusia con él, en parte porque los precios internacionales del petróleo son muy altos, ¿no? Siempre está relacionado el PIB de Rusia con los energéticos, al gas natural también le empieza a ir bien. Y Putin hace una serie de reformas en las cuales, pues una reforma judicial, una reforma administrativa, recentralizar un poco más todo lo que se pueda, volver a tomar las riendas el gobierno de muchos temas sociales, de muchos temas económicos que estaban en manos de poderes, lo que aquí en México, por ejemplo, conocemos como poderes fácticos, ¿no? Pues en realidad la política de Vladimir Putin tenía un gran desarrollo y evolución, porque cuando él llegó al poder, él se posicionaba como un político occidentalista. Él decía en la manera abierta que Rusia quiere integrarse a la OTAN, a la Unión Europea, pero paso por paso ese proceso se canceló. Lo ocurrió porque existía la lógica que hay que crear una Europa unida de Portugal, de Océano Atlántico hasta el Mar Pacífico, donde está la ciudad Vladivostok. Y Rusia de verdad creía integrarse en esos procesos, de Unión Europea, OTAN me refiero. Pero después ocurrieron varios pasos, por ejemplo, en la política exterior, y Rusia entendió que no van a aceptarla a la Unión Europea ni a OTAN, porque los requisitos que debía hacer Rusia fueron imposibles para nuestro país. Y especialmente es como eso ocurrió en 2011, cuando Vladimir Putin decidió regresar al poder, porque la primavera árabe lo afectó muchísimo, porque se considera que lo asustó, porque él tenía miedo que lo mismo puede pasar en Rusia. Y nosotros podemos recordar que las cosas parecidas pasaron en muchas repúblicas de ex-URSS, como Georgia, Ucrania o Kirguisia. O lo mismo ahora, algo parecido pasa en Armenia. Habiendo organizado los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y los de invierno en Sochi, a Vladimir Putin le faltaba un resonador internacional para hacer brillar sus aspiraciones en el escenario político global. Ser anfitrión de la Copa del Mundial de Fútbol, el evento deportivo más visto del planeta, se convertía en una pieza clave de la estrategia política del ADN zarista. Mostrar a Rusia ante el mundo y recuperar su estatus de superpotencia global que perdió como consecuencia de la disolución de la Unión Soviética y la independencia de 15 repúblicas. Reavivar la grandeza de Rusia en el mundo conecta con el mensaje de Donald Trump en Estados Unidos y de Recep Tayyip Erdogan en Turquía. La ola de populismos autoritarios que buscan regresar al pasado, gobernar por encima de las instituciones y utilizar la fiebre nacionalista como arma favorita, una especie de añoranza colectiva que, basada en el culto a la personalidad, busca devolverle el rostro a los antiguos imperios. Precisamente construir estadios, aeropuertos e infraestructura se inscribe en la tesitura nacionalista y patriótica. Cada olimpiada para los soviéticos durante la Guerra Fría era casi ir a la guerra, ir a demostrar que la Unión Soviética era el mejor país, que el modelo socialista era el mejor preparado, que daba más dinero a sus atletas, que invertía más en el deporte, entre otras cosas, que formaba a los mejores, y era demostrarlo año con año y ganar medallas. Hoy en día el equipo ruso todavía en las Olimpiadas pues tiene muchísima presencia, siempre está en los mejores lugares, tanto en las de verano como en las de invierno. A Putin le toca en 2030
2013 finales, principios de 2014 la Olimpiada de Invierno de Sochi, y es parte de lo mismo, solo que ahora es dentro de Rusia, ¿no? Es organizar, lo mismo con el Mundial, organizar una gran fiesta para demostrar como a todo país al que se le da la oportunidad de hacer eso, México en su momento también, para demostrar de qué están hechos, para demostrar que somos distintos a cómo nos pintan, para demostrar que tenemos mucha influencia, que podemos llegar a organizar cosas grandes. Carlos, mediante la utilización del soft power o del poder suave del fútbol y de la Copa Mundialista, el mensaje de Rusia en la escena internacional es buscar la paridad de las relaciones internacionales y recuperar su estatus como superpotencia global. No nos olvidemos que Rusia, además de ser entre las primeras 10, 12 economías del mundo, Rusia es productor de petróleo, es productor de gas, es productor de oro. Entonces, Rusia de alguna manera... Claro, y es una potencia a nivel nuclear. Entonces, considero que Rusia lo que está buscando es un trato más igualitario. Y no es casual que el día de ayer hayamos visto al señor Putin rodeado de Evo Morales, presidente de Bolivia, y del jeque de Arabia Saudita. A mí me parece que esos son gestos simbólicos que los debemos tomar como un acercamiento y como un trato más de iguales. Él decidió regresar al poder para mantener el poder en sus manos y garantizar la estabilidad de Rusia, según su lógica. Ese impacto de Vladimir Putin destruyó su amistad y relaciones muy buenas con la Unión Europea, en primer lugar con Alemania, que es nuestro socio principal en esa región. Y especialmente después los casos en Ucrania, ¿sí? Cuando la Unión Europea dijo que no va a soportar ninguna guerra, ningún conflicto en el territorio de Europa, pues casi destruyó nuestro estatus entre dos países. Y ahora sí es como esa política está en su apogeo, en ese conflicto entre Estados Unidos, Unión Europea de un lado y Rusia de otro lado. La Copa Mundial del Fútbol en Rusia no puede esquivar el convulso y complejo escenario internacional. Las relaciones de Estados Unidos y Rusia están en su punto más bajo desde el fin de la Guerra Fría y el riesgo de una confrontación aparece latente y cada vez menos remota. Contrariamente a lo que se pensó, la llegada de la furia populista, nativista y nacionalista de Donald Trump escaló las tensiones con Vladimir Putin y no abundó al relajamiento bilateral. El escándalo de injerencia del Kremlin en las elecciones en Estados Unidos y en otros supuestos comicios y consultas públicas, como el Brexit, el referendo catalán, las elecciones en Alemania y de Países Bajos, han hecho decaer las relaciones de Rusia con Occidente y abierto mayores grietas con la OTAN, la alianza militar euroatlántica que se mueve cada vez hacia el este y que pisa los talones de seguridad de Moscú. También se habló que han intervenido en México, no sé cuántas cosas se han dicho, que intervino ahora en Colombia también en las elecciones, no entiendo por qué les interesaría, ni aquí ni allá, pero es un recurso. Rusia para Occidente siempre va a ser un recurso, va a ser ese gran otro, con O mayúscula, ese gran otro que está allí y al que le puedes achacar muchas cosas para tu propio beneficio. Y ha sido el cuento de nunca acabar desde antes de la Guerra Fría, incluso desde el siglo XIX, incluso desde el siglo XVIII. Rusia ha sido para Europa, ahora para lo que se da en llamar Occidente, ha sido como ese gran otro en el que no nos queremos ver reflejados, pero que le achacamos muchas cosas que nosotros mismos hacemos. Ni tampoco veo que Rusia tenga una capacidad como para lograr algo así, lograr colarse en el sistema electoral más cuidado del planeta. Yo le veo muy pocas posibilidades. Para Rusia es que Rusia entiende que necesita las tecnologías del mundo occidental.
Y ellos entienden que en la expectativa cercana nosotros no vamos a tener buenos tratos con Estados Unidos, pero existe la posibilidad de intentar destruir esta alianza entre Estados Unidos y Unión Europea, porque vemos que en Unión Europea no todo está muy bien, porque Inglaterra va a salir, por ejemplo, de Unión Europea. Vimos el caso de Cataluña, por ejemplo, y Rusia tiene una lógica de intentar jugar con los momentos que no gustan a los europeos para separar esta unión, la unidad de Unión Europea, e intentar con varios actores de los países de Unión Europea, intentar de nuevo salir al mercado de Unión Europea y establecer el contacto con los políticos y mejorar los tratos, porque Unión Europea también tiene muchas, no sé, pérdidas en la cuestión de la economía, ¿sí? Porque por las sanciones no puede llevar y vender muchos sus productos en el mercado de Rusia, por eso. La reconstrucción de una Rusia ofendida, humillada y agraviada por la pérdida de la Guerra Fría y por haber alentado la hegemonía occidental, encuentra en la Copa Mundial del Fútbol una plataforma para reafirmar su poder suave en las relaciones internacionales y estrechar la carta de la reafirmación nacional. Con los ojos intrincados en el país más grande del mundo, es que Vladimir Putin le regresa el orgullo nacional a Rusia y su identidad colectiva. El líder que sabe estrechar las relaciones entre el poder político y el deporte y que sabe extraer los beneficios de la afición y la pasión que generan las copas mundialistas. Y es que al fútbol no solamente hay que leerlo como un deporte, diversión y entretenimiento, sino también como un coadyuvante para reposicionar los intereses de los países en el orden internacional. Eso que los internacionalistas de hoy les gusta llamar soft power, el poder suave, ¿no? Contrario al poder duro, que es la guerra, el poder suave es la manera de influir de alguna otra manera. Y bueno, a Rusia le toca el Mundial en parte porque ya le tocaba desde antes, ya estaba en la cola, y en parte también porque la FIFA sabe que Rusia podía organizarlo sin ningún problema, tener los estadios a tiempo, tener una seguridad pública importante durante el evento. Entonces son muchos factores. Ahí vimos en la inauguración al señor Putin con Gianni Infantino, que es el presidente de la FIFA, y la FIFA sabe que Rusia va a llegar a buen puerto con la Copa del Mundo. Y en realidad es que sí, Rusia ve como el Mundial, los Juegos Olímpicos, como una posibilidad de poder suave, porque la gente va a llegar a Rusia. ¿Qué gente va a llegar? Normalmente es como las personas de la clase media, que después van a votar en sus elecciones y son bastante activos en las elecciones. Y claro, yo estoy seguro que Rusia va a conquistar, no sé, apoyo de esas personas, porque Rusia va a encantar a esas personas, es que les digo sinceramente. Pero el problema, como yo digo de nuevo, todas las tecnologías para conquistar sus mentes, lo que usamos son las tecnologías de los países occidentales. Nosotros no producimos esas tecnologías, me refiero no en public relations, ni de ese tipo. Nos acercamos a la posición de la utilización del fútbol como medio político. Jorge Valdano decía que el fútbol se politiza cada vez más y que la política se futboliza cada vez más. Tenemos el fútbol como trampolín hacia la política. El caso de Berlusconi con el Milan de Italia, el caso de Mauricio Macri con el Boca de Argentina, el equipo más popular del país, que sirvió de trampolín de ellos a la política, digamos al máximo estatus político que es la presidencia del país. Pero siento que de alguna manera las gestiones, en el caso de Macri específicamente, no van a ser acompañadas por la popularidad que le dio, por ejemplo, el Boca Juniors. Boca le dio una popularidad impresionante a Macri. Y hoy, con las medidas de ajuste, con las medidas terriblemente antipopulares, incluso antinacionales, como es no discutir nada sobre las Islas Malvinas, el caso con los ingleses, el conflicto que traemos de antaño, las encuestas no lo aprueban. Si hoy hubiera elecciones en Argentina, dudosamente él podría ser reelecto. Sin embargo, tuvo votación a favor en noviembre pasado. Yo creo que es muy oscilatoria la política, pero ellos no dejan de utilizar el fútbol a favor de sus intereses políticos.
La fiebre mundialista exhibe su enorme poder de convocatoria y de persuasión de audiencias. Resulta sintomático que la FIFA, como órgano rector del fútbol a nivel mundial, supere el PIB de varios países en desarrollo y cuyos número de países afiliados también sea mayor que la misma lista de integrantes de Naciones Unidas. El amor a la camiseta es más que un deporte porque supera las barreras geográficas, políticas, culturales y religiosas para convertirse precisamente en un fenómeno de masas. Y en todo este contexto vale la pena preguntarse sobre el significado de que México, Canadá y Estados Unidos organicen la Copa Mundial del Fútbol en el año 2026. Un claro mensaje para el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Es decir, la comunidad internacional que considera América del Norte como una zona geopolítica, económica, vinculada e interdependiente y que no puede ser dividida ni por muros, ni por políticas unilaterales y menos por una guerra comercial. En Canadá es donde la cultura del fútbol es casi nula. Van a tener los mismos partidos que México, 10. A lo mejor hubiera estado bien 30-30 y 10, ¿no? O 30-40 y 10. Pero sí es un poquito, pues, casi grosero para México, ¿no? Nada más dejarle 10 partidos teniendo los estadios más grandes, teniendo la afición más cercana al fútbol, teniendo infraestructura como la del Estadio Azteca. Pues resulta que vamos a tener partidos en Toronto y en Vancouver y a lo mejor yo no estoy en contra de que sea una candidatura unida, me parece que está bien, que sí manda un mensaje, pero a lo mejor sí habría que reconocer al César lo que es del César, ¿no? Y en México pues el fútbol es el deporte más popular, en Estados Unidos y en Canadá no lo es. Como el caso del negocio del fútbol, el caso del matrimonio de la FIFA con la televisión. Ahora ya están hablando de 64 equipos donde México, con Canadá y Estados Unidos, van a organizar un mundial. O sea, tú juegas en la Ciudad de México y después tienes que viajar a Edmonton. Y después de estar en Edmonton tienes que viajar a Dallas. Y después viajas a Los Ángeles, a Nueva York. O sea, estamos hablando en un mes, ¿sí? Y de alguna manera el que se tiene que oponer a eso es el futbolista, porque es el principal protagonista. Desgraciadamente acá en México todavía no se ha conformado un sindicato, aunque hubo algunos intentos en la época de los 60 con Carlos Albert, ¿no? Y después con algunos jugadores, Javier Aguirre también, pero no tenemos un sindicato donde los futbolistas sean una fuerza de oposición. Me da la sensación que los principales partidos van a ser en Estados Unidos. Creo que el 80-90% de los partidos son en Estados Unidos, pero no deja de ser un gesto político, como bien señalas. El fútbol une a los países más allá de sus diferencias mediante el poder suave de la persuasión. Pero también se convierte en una herramienta política mayúscula que puede utilizar la coyuntura para favorecer o desfavorecer ciertos intereses y ensanchar los márgenes de maniobra de los tomadores de decisiones. Su magia puede ser un sedante, amortiguador o adormecedor de los grandes problemas nacionales, al tiempo de ser una válvula de escape para favorecer el estado de ánimo colectivo. Recordemos que la diplomacia del balompié ha dado cátedra en materia de política internacional. Los Juegos de Invierno del 2018 en Corea del Sur tejieron las condiciones para el encuentro histórico entre Donald Trump y Kim Jong-un a propósito de desnuclearizar la península coreana y relajar el estrés internacional. O bien, los embajadores de buena voluntad dentro de Naciones Unidas, como los afamados Leo Messi y Ronaldo. Incluso el rey Pelé, se dice, pudo detener con 2 partidos de exhibición en Nigeria la guerra civil por 48 horas en el año de 1969. Yo soy un poquito más escéptico de cuando me dicen que, bueno, en los Juegos de Invierno de Pyeongchang en Corea del Sur, pues participaron las Coreas Unidas y entonces eso llevó a... Yo soy un poquito más escéptico, ya habían participado antes las 2 Coreas también unidas en alguna otra gesta. En
En Rusia no lo veo mucho. Carlos, ¿cómo estás viendo la relación de la política con el fútbol? ¿Nos puedes dar algunos casos ejemplo de países enemigos que de alguna manera han acercado sus posiciones gracias al poder suave y a la magia y el amor a la camiseta? La reciente reunión de Trump y Kim fue muy, digamos, amigable, aparentemente. Ojalá eso dé sus frutos. Y Trump estaba muy preocupado por esa reunión, a tal punto que cuando él tiene la reunión en el grupo de los 7, él llega tarde a esa reunión, lo cual estaba Cristina Lagarde, estaba Angela Merkel, digamos, estaban, digamos, los dueños de la política de alguna manera, lo tomaron como una ofensa, pero no solo no termina ahí, sino que Trump se va antes, porque él dice que llegaba tarde al vuelo porque lo iba a hacer encontrar con el presidente de Corea, ¿no? Entonces, creo que eso de alguna manera se da y el fútbol bienvenido y sirva para eso como factor de paz y de unidad de los pueblos. Yo sigo sosteniendo que tiene que ser acompañado por la parte política. Fíjate el caso de Messi, por ejemplo, recientemente con el partido postergado con Israel. Messi es embajador de la UNICEF, ¿sí? Entonces, si Messi es embajador de la UNICEF, digamos, y tiene una manifestación en la puerta de su hotel de los palestinos diciendo que los niños palestinos, que ya después veremos los intereses que hay en Gaza de israelíes y palestinos, es un tema aparte, pero Messi de alguna manera es el factor clave para haber postergado el partido contra Israel, porque la sede principal no era Jerusalén, la sede principal era Haifa y de Haifa se corre después a Tel Aviv y de Tel Aviv decide Netanyahu hacer el partido en Jerusalén. Entonces ahí tenemos otra vez intereses encontrados. Para Vladimir Putin es buena base, una buena, o sea, como sede para unirse con los líderes internacionales. Pero podemos ver que casi nadie llegó a la inauguración de los Juegos Olímpicos y al Mundial, lo que no lo planeaba, porque al revés, él quería ver muchos políticos y platicar con ellos, porque para él es buena oportunidad para establecer los contactos, porque Rusia no está en eje 8, por ejemplo. Sí, pero vale, puede ser que en el contexto del Mundial ahora aparecieron esas conversaciones que se puede devolver a Rusia a eje 8. Aquí es el contexto, lo quiere Rusia o no, o vamos a decirlo mejor el gobierno de Rusia, porque aquí hay que también a veces dividir. Por eso, y en ese contexto yo digo, es como los Juegos Olímpicos de verdad pueden crear buena base para la plática y ponerse de acuerdo con otros países en las zonas, en las cuestiones del conflicto. Los eventos mundialistas del fútbol y a gran escala se terminan por convertir en una vitrina internacional para los países anfitriones. Aun cuando es una gran plataforma para ensanchar los intereses nacionales, también pueden jugar en su contra cuando se trata de sistemas autoritarios y despóticos. Precisamente el comportamiento político opositor y disidente a Vladimir Putin, quien mira la oportunidad futbolística para manifestar el sentimiento de protesta y descontento. La centralización excesiva del poder, el control de los medios de comunicación, las violaciones a los derechos humanos y los reclamos de la comunidad lésbico-gay por la discriminación en contra de personas homosexuales, bisexuales y transgénero. En este caso, el principal rostro de la oposición recae en la figura de Alexei Navalny, un político ruso apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea que ha ganado atención por sus demandas anticorrupción y detenido por una supuesta malversación de fondos. Incluso fue inhabilitado para participar en las elecciones presidenciales del pasado 18 de marzo. De alguna manera el fútbol y el entorno también coadyuvan a eso. Tú fíjate que el discurso de ayer de Putin, cuando Putin termina, no ha habido un solo silbido. Entonces no me quedo ni con un extremo ni con el otro, ¿no? O sea, lo que voy es, de alguna manera hemos presenciado eventos que quienes hablaron no pudieron hablar por una tronadera de silbatina de 80 a 100 mil personas que habían en el estadio. Y ayer no hubo ni uno. Entonces, es sintomático. Y volvemos al ejemplo de la dictadura militar argentina. La dictadura militar argentina no permitía manifestaciones en contra.
Y el escenario fundamental de la dictadura militar argentina, que fue el estadio del club River Plate, en el barrio de Núñez, era a 10 cuadras de un centro clandestino de detención. Entonces estamos hablando de la dicotomía que se da, y otra vez está la utilización del fútbol, que muchas veces la gente que utiliza el fútbol son políticos que no saben absolutamente nada del deporte, ni tienen idea, y utilizan, digamos, su poder para manipular. Nosotros no sabemos ciertamente. Yo pienso que la mayoría de gente apoya el Mundial, porque a pesar de todo es una fiesta y cuando tu vida es un poco aburrida, cualquier fiesta de ese tipo, especialmente para las ciudades sedes, es muy importante. Aquí también hay que comprender una cosa. Rusia es un país multiétnico y hay muchos problemas entre varios etnios. Que aquí esta fiesta es una cosa que nos permite unirse de verdad, porque no importa de qué grupo étnico tú perteneces, tú estás feliz porque el evento de ese tipo pasa en tu país y todas las personas van a ver y decir, oh, qué interesante, qué padre, esas cosas, ¿sí? Es muy importante, es como para unir el país. Bajo el código de la gobernanza política del hombre fuerte de Rusia, Vladimir Putin, es decir, orden, estabilidad y seguridad, hay otro tema que está preocupando al Kremlin y que le está quitando el sueño, el relacionado con el terrorismo. Y es que una de las amenazas más serias que enfrenta Vladimir Putin es el terrorismo islámico, que puede utilizar esta vitrina internacional para visibilizar sus demandas políticas. Precisamente la Copa Mundial que se celebra en Rusia, un actor medular de las relaciones internacionales y un actor clave de la geopolítica global. Una Rusia que está participando en la guerra en Siria, que está apoyando el separatismo en Ucrania, que está anexándose territorio en pleno siglo XXI con la anexión de Crimea en el año 2014 e instrumentando la política del gran garrote frente a sus ex repúblicas soviéticas. Todo esto que se da y que sucede bajo un franco deterioro de las relaciones de Moscú con Estados Unidos y la Unión Europea. Rusia participa en el Mundial de Estados Unidos en 1994 y ya no era la Unión Soviética en esa época, era Rusia. Y sí hay algunos gestos de aproximación que se intentan, pero sigo pensando que en el fondo la política prevalece, desgraciadamente. Honduras y El Salvador, por ejemplo, fue una guerra brutal que se llamó la Guerra de la Pelota. ¿Cuántos años terminaron en amigarse Honduras y El Salvador? Y no fue precisamente por la parte futbolística, sino que la parte futbolística fue un motivo de guerra. Entonces, yo creo que lo que tenemos que atender es que la política es la que prevalece. Rusia sí tiene un problema de terrorismo, quizás ya no tan grave como lo fue desde el año 99, por cierto. Putin también llega con un discurso en contra de los terroristas muy fuerte y eso también le ayuda mucho. Su retórica es muy agresiva en contra de los terroristas, incluso con palabras bastante altisonantes en contra de ellos, y eso le ayuda, le empuja su popularidad también desde 99. Y una de las líneas principales de todos sus mandatos hasta ahora ha sido el combate al terrorismo, y esa fue hubo un gran acercamiento, por ejemplo, con George Bush, hijo, durante su mandato, precisamente por eso, porque Rusia se solidarizó con Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, hubo mutuo entendimiento, Rusia dejó que aviones militares estadounidenses pasaran por su territorio rumbo a Afganistán. Mucha parte de la heroína que se consume en Rusia, que es brutal, viene también de estas regiones, de Afganistán, de Pakistán. Entonces también genera un problema de salud pública bastante fuerte. Y aquí es la cuestión de la comprensión del mundo, porque ahora nosotros vivimos en el mundo de la tecnología, cuando no vivimos en el mundo de la fuerza dura, cuando las tecnologías tienen más importancia en la cultura para conquistar la mente de la gente que las armas. Y, por ejemplo, es que eso más importante. Kremlin, desgraciadamente, parece no lo entiende claramente, esa cosa.
Los actos terrorísticos ahora pueden pasar en cualquier punto del mundo. Nadie tiene la seguridad en esa cuestión. De mi parte, yo puedo decir que yo estoy absolutamente seguro que el gobierno de Rusia, especialmente Vladimir Putin, van a hacer todo para organizar toda la seguridad del nivel superior para la defensa de todas las personas que van a llegar a Rusia. Aquí no tengo ninguna duda y seguro que estos juegos como de fútbol van a ser unos de los juegos más seguros en toda la historia. Un debate inacabado y objeto de grandes disertaciones es alrededor de la economía mundialista. Si la cartera de costos y de endeudamiento es superada por los ingresos del turismo, de la generación de empleos y del consumo. Y es que no perdamos de vista que la Copa Mundial de Rusia es el certamen más caro de la historia, con alrededor de 20,000 millones de dólares, es decir, mucho más dinero gastado que lo que sucedió en el Mundial de Brasil, Sudáfrica y Alemania. Por otro lado, no perdamos de vista que el mismo Mundial de Rusia fue acreditado precisamente hace 8 años, cuando todavía no se atestiguaba la caída vertiginosa en los precios internacionales del petróleo y de las materias primas, y que tampoco se le había dotado a Rusia del paquete de sanciones internacionales. Por ejemplo, hace 8 años Rusia todavía participaba como miembro del G8. Inclusive los Juegos Olímpicos en Grecia, junto con otros factores e ingredientes, terminaron de convertirse en la antesala de la crisis económica. Además, también la Copa Mundial del Fútbol en Sudáfrica terminó gastando 10 veces más de lo originalmente programado. Vaya, en el tema económico, Rusia tiene toda la capacidad para organizar un mundial como lo estamos viendo, insisto, mejor que lo que fue Brasil, mejor que lo que fue Sudáfrica, al menos mucho más organizado, porque los rusos son muy organizados en general para este tipo de eventos. Sí dejará una buena derrama económica. La cantidad incluso de turistas que van de México creo que es inédita, creo que nunca ha ido tanta gente, lo cual también habla del que hay en el bolsillo de los mexicanos. Hablan muchísimo sobre los gastos, como 14,000 millones gastaron para el Mundial y dicen, ¿y por qué no gastamos todo ese dinero para, no sé, la infraestructura social como hospitales, escuelas, universidades, ferrocarriles, carreteras y todo? Pero aquí también hay que comprender que para los estadios gastaron en general solo 30% de ese dinero, la mayoría nosotros gastamos justamente para la infraestructura que va a tener sus consecuencias positivas para la economía en futuro. Y en ese contexto es como la oposición no puede aprovechar esa cosa, a pesar de todo que tiene razón. Sí, hay muchos casos de la corrupción, pero la sociedad ya está acostumbrada y no reacciona a menudo, porque normalmente la sociedad activa que está involucrada en la política está en las ciudades principales como Moscú, San Petersburgo, de ese tipo. A mí no me cabe ninguna duda que un campeonato del mundo es un buen negocio, pero no tengo ninguna duda. El problema es cómo se distribuye el dinero, ¿sí? El problema es hacia dónde va ese dinero. Cuando la dictadura militar asume el compromiso de hacer el campeonato del mundo, Argentina tenía una mediana infraestructura, estadios, televisión a color, etcétera, que la FIFA requería. Pero Argentina quedó en bancarrota. No quedó en bancarrota producto del campeonato del mundo, quedó en bancarrota producto del pésimo gobierno que los dictadores establecieron a través de una política económica de hambre y miseria, que la única forma de imponer esa política fue una represión brutal que nos costó más de 30.000 compañeros desaparecidos. Por lo tanto, Argentina no estaba en condiciones. Y Argentina iba a perder dinero, y perdió dinero, pero no perdió dinero porque no sea negocio un campeonato del mundo. Pierde dinero porque obviamente son ladrones los que hacen el destino del dinero, digamos que es mucho y que viene por diferentes canales. Aunado al panorama económico sombrío para Rusia,
un país sancionado internacionalmente, han surgido nuevas tensiones y fricciones con Occidente. Las relaciones de Moscú con Francia, Reino Unido y Estados Unidos se descalabraron nuevamente por el envenenamiento de Sergei Skripal y su hija con un gas neurotóxico en Inglaterra. Ante este hecho, Theresa May anunció que ningún miembro del gobierno ni de la familia real asistirían al Mundial de Rusia. Será la primera ocasión en más de una década que el príncipe William no asistirá ni el príncipe Harry. Efectivamente, muchos jefes de Estado y gobierno de los países occidentales que no participarán en la inauguración como acto de protesta. Por supuesto que los golpes bajos entre Vladimir Putin y sus homólogos europeos se dan en distintos niveles y dimensiones, en la guerra informativa y psicológica, en citas electorales, en el espacio cibernético, en la geopolítica, en la competencia militar, pero también con el poder suave del deporte. El caso del espía no era solamente el espía, creo que su hija también estaba ahí, no lo tengo por ahí muy claro, pero siento que el Reino Unido de alguna manera vuelve a ser cabeza de ese espíritu beligerante. No es que yo esté defendiendo a Putin, porque ya sabes que el espíritu maniqueísta hace, si no es blanco va a ser negro. No olvidemos que tremendas dictaduras militares han utilizado el favor del fútbol entre comillas, porque no les ha ido tan bien como ellos pensaban. Me refiero concretamente a la situación de mi país en la dictadura militar en el Mundial de 1978, que Videla, Macera y Agosti, la Junta Militar, tenían un gesto dantesco, pletórico ante las multitudes cuando Argentina levanta la Copa del Mundo. Y fue simultáneamente el mayor auge que tuvo de la gente la dictadura militar. Estamos hablando de 1978. Sin embargo, en 1984, el mismo Videla, el principal dictador, el genocida, estaba en el banquillo de los acusados. Entonces, sí existe esa utilización, bueno, de los Juegos Olímpicos de Berlín, ¿no? Con Hitler, el mismo Mussolini en 1938, ese campeonato sospechoso que gana la Italia fascista, lo gana de la mano también del Duce, ¿no? Para Rusia el enemigo principal en su política exterior, así decir en la manera abierta, es Estados Unidos, son Estados Unidos. Hablar sobre, por ejemplo, sobre Unión Europea, ¿sí? En ese caso es como Rusia sí quiere mantener su amistad porque es como nuestro vecino principal. Sí, pero nosotros entendamos que son aliados de Estados Unidos y también están obligados a manejar la misma política. En el caso de, por ejemplo, de región de exrepúblicas de la URSS, la lógica de Kremlin es muy clara. Es que en realidad Kremlin ve el mundo un poco en el contexto del mundo de las conferencias de Yalta y Potsdam después de la Segunda Guerra Mundial, cuando existen las zonas de influencia de cada país grande, por ejemplo, cuando existían de Gran Bretaña, Estados Unidos y URSS, por ejemplo, esa región de Europa Oriental fue nuestra zona de responsabilidad. En caso de Rusia moderna, el Kremlin ve esa zona de responsabilidad como Europa occidental, me refiero como los países de ex-URSS, y cuando otros países intentan invertir sus, no sé cómo promover sus intereses en esas regiones, Kremlin ve como una amenaza para sus propios intereses. Las relaciones de Rusia con sus pares y homólogos europeos atraviesan la peor crisis desde el fin de la Guerra Fría. La carta abierta fechada del 20 de abril del 2018, en la que 60 eurodiputados instan a los gobiernos de la Unión Europea a boicotear el Mundial de Rusia. Una carta que estuvo secundada cuando 22 países de la Unión Europea expulsaron a más de un centenar de diplomáticos rusos y llamaron a sus embajadores a consulta por el caso Skripal. Si bien Grecia, Bulgaria, Austria y Portugal, en conjunto con otros países, no actuaron de manera coordinada, Islandia sí se sumó a la propuesta de boicot político al Mundial de Rusia, sumándose a la negativa de enviar un representante gubernamental a la Copa del Mundo. La guerra diplomática gozó de la contrarrespuesta del Kremlin,
porque Rusia decidió expulsar a la misma cantidad de diplomáticos occidentales de su capital y otras ciudades, así como cerrar el consulado general estadounidense en San Petersburgo, la segunda ciudad de mayor importancia en Rusia. ¿Cuáles son los pros y los contras de la economía mundialista? Es decir, se ha dado un debate inacabado entre ONGs, académicos, gobiernos, sobre si la derrama del fútbol supera su relación de costos y también de endeudamiento. ¿Qué lectura tienes, Carlos, al respecto? Yo en lo personal no soy amigo de que se canten los himnos nacionales antes de empezar el partido. Me parece que es una actitud bastante chauvinista, cuando en realidad los problemas que tenemos, por lo menos América Latina en específico hablo, son muy fuertes a nivel económico, a nivel social, a nivel laboral. Es un problema también que tiene que ver con clases sociales. Entonces, me da la sensación que ahí volvemos a la tergiversación del fútbol como deporte noble, como lo que hablábamos hace un minuto de los niños, de la infancia, y esto es absorbido por regímenes que muchas veces son terriblemente antipopulares, caso concreto lo que acabamos de decir de las dictaduras militares, ¿no? Los tratos con Estados Unidos ahora están muy mal y en realidad es que en Rusia existían muchos pensamientos que con la llegada de Trump nuestros tratos van a mejorarse, pero en realidad no, porque incluso Vladimir Putin dijo que nuestros tratos ahorita están peor que en el periodo de Obama. Y si nosotros podemos ver, la administración de Trump lleva la misma política a referencia de Rusia como la administración de Obama, aprobando las sanciones que afectan muchísimo a Rusia, a pesar de todo que el gobierno dice que no funcionan, porque es que las sanciones de Estados Unidos hay que comprender una cosa muy importante. Para nosotros cerraron el acceso para dos cosas, la tecnología y mercados financieros, porque desde 1990, después de la caída de la URSS, Rusia estaba integrada, su economía está integrada a la economía internacional. Nosotros necesitamos los créditos baratos. Ahora, cuando este mercado de la Unión Europea y Estados Unidos está cerrado para nosotros, nosotros no tenemos el dinero barato para invertir a nuestra economía, y lo mismo con la tecnología. Y Unión Europea, como aliado principal de Estados Unidos, también apoya la política de Estados Unidos. Resulta interesante que alrededor de 30,000 estadounidenses que asisten a la fiebre mundialista en Rusia hagan uso de los aeropuertos, el transporte y los estadios que muchos de los oligarcas rusos construyeron y que hoy enfrentan el castigo y las sanciones internacionales por parte de Washington y Bruselas. Estos magnates, empresarios y oligarcas que también se beneficiaron ampliamente por la transición de una economía planificada centralmente hacia una economía capitalista y de mercado, porque muchos de los personajes más cercanos al círculo de Vladimir Putin tienen prohibido hacer negocios con Estados Unidos y la Unión Europea. Por ejemplo, interesante que los magnates energéticos, como empresas tan importantes como Gazprom, que es el principal exportador de gas natural de Rusia, junto con Rosneft y Lukoil, no puedan hacer negocios con Washington. Es una cosa muy importante, porque si vamos a ver la lógica de Vladimir Putin, él de verdad quiere quedarse en la historia rusa y quedarse con la fama muy buena. Y en ese contexto hay que comprender que la gente a menudo olvida las cosas buenas, por ejemplo, las reformas educativas, algo así parecido. Pero los estadios van a quedarse, ese evento muy grande va a quedarse, porque como en México, recuerden, no sé, el Mundial de los años 70, 88, por ejemplo, eso también va a quedarse en la memoria de los rusos y van a recordar que Vladimir Putin, este político, organizó ese mundial y llevó esa fiesta enorme de todo el mundo a nuestro país. Por eso es muy importante para él. Rusia, desgraciadamente, ahora no cree los modelos del tipo de la vida. Lo mismo pasa con China. La URSS creía esos modelos y por eso muchos países de Asia, de África, aplicaron esa ideología comunista como ese modelo de la vida de la URSS. Ahora Rusia, desgraciadamente, no puede proponer a sus aliados ningún tipo de la vida, ningún modelo de la vida. Y por eso, claro, que ellos prestan la atención a los modelos de la vida de Unión Europea y Estados Unidos. Y lo mismo pasa en Ucrania, porque las lemas de la revolución en Ucrania fueron integrarse con Europa y aplicar los modelos de la vida política y cultural que existen en Europa. Y Rusia no puede dar ninguna alternativa, es el problema principal de la competencia entre Rusia y Unión Europea y Estados Unidos. El concepto que yo tengo es que
la política y el fútbol no solo van de la mano, sino que si no entiendes de fútbol, difícilmente entiendas de política, y si no entiendes de política, difícilmente entiendas de fútbol. De alguna manera podemos aprobar es que Rusia, cuando hace alianza con otros países, lo hace en ciertas condiciones de igualdad. Sabemos que es una posición hegemónica, pero también sabemos que sin Rusia el escenario sería distinto. Y cuando digo que el escenario sería distinto, me refiero a que sería mucho más beligerante. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Zorrina Musali, los esperamos nuevamente el próximo martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.